Muy buenas noches para todos ustedes, hermanos, hermanas en Cristo Jesús, que van a escuchar este mensaje que una vez estoy transmitiendo en vivo por esta red social. Herramientas que Papá Dios nos ha dado para poder trabajar en el reino de Dios. Y le damos gracias a Dios por estas herramientas de las redes sociales, más aún cuando son usadas para la gloria de Dios y cuando son usadas para expandir el reino de Dios, ¿sí? Entonces le damos gracias a Dios por estas redes sociales, le damos gracias a Dios por esta oportunidad que me da de transmitir esta palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra que tiene como propósito calar en sus corazones y que cada día usted se acerque más a Dios, que usted cada día tenga ese conocimiento de lo que es estar y vivir en el reino de Dios, el cual tenemos entrada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y valga la pena decir que no hay otra manera de entrar al reino, no hay otra manera de nosotros tener el privilegio de estar en este camino que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo dice en Juan 14, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Nadie llega al Padre, nadie entra a este reino si es a través del Señor Jesucristo. Y damos gloria a Dios que así sea, porque de esa manera se honra el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. De esa manera se honra la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces por eso yo lo invito a todos ustedes que pongan su fe, que pongan su mirada, ¿sí? Que pongan todo, ¿sí? Su atención en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la verdad de la palabra. Y la verdad, mire, la verdad no la puede tener nadie. La verdad no la tiene usted y la verdad no la tengo yo. ¿Por qué? Porque la verdad es Dios mismo. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios inmenso, el creador, es el ser que es tan grandísimo que no cabe en esta mente, sino que solamente lo aceptamos por fe. Ese Dios inmenso, creador, todopoderoso, el sublime, el maravilloso, aquel que habita entre los querubines. Mire, Él es la verdad. Y la verdad se manifestó. Y esa verdad es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nosotros, unos seres humanos creados, vamos a tener la verdad? No, mejor, la verdad nos tiene a nosotros, la verdad llegó a nosotros. Y somos unos privilegiados, porque cuando por la gracia de Dios vino la predicación del Evangelio, cuando por la gracia de Dios vino la verdad, nosotros la hemos aceptado. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y Él es el que está morando en nosotros. Y lo que hablamos, lo hablamos porque Él está aquí. Porque Él está aquí dentro del corazón. Y por eso es que hablamos verdad. Como le digo, no es que usted tenga la verdad, no es que yo tenga la verdad. Por la gracia de Dios, la verdad vino a nosotros. Entonces por eso nosotros no podemos andar tergiversando las escrituras. Y por eso nosotros no podemos andar inventándonos, ¿sí? Diferentes maneras de acercarnos a Dios. Hay un dicho muy antiguo que dice que todos los caminos conducen a Roma. A lo mejor todos los caminos conducen a Roma, pero a Dios no. A Dios solamente conduce un solo camino, que es Jesucristo, porque es la puerta. Entonces, a eso los invito. A eso los invito para que estemos conscientes, para que seamos humildes de corazón. Nosotros, sí, más que todos los hispanos, provenimos de una tradición, una costumbre, como el catolicismo. De provenimos nosotros, porque eso es lo que se va transmitiendo de generación en generación, ¿sí? Pero no, le damos gracias a Dios que hemos conocido la verdad. Y como les digo, porque así lo dice la palabra, ni usted y yo tenemos la verdad. Una cosa son las tradiciones, una cosa son las costumbres, una cosa son las ideas inventadas por el hombre, una cosa es la opinión suya, la mía, una cosa es la opinión de los hombres, otra cosa es muy diferente, el amor manifestado de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a eso lo invito, porque yo sé que usted es creyente. Si usted aún no está en este camino, si usted aún no tiene la verdad en usted, ábrale el corazón a nuestro Señor Jesucristo. Acéptelo, que Él con mucho gusto, porque a eso vino Él, con mucho gusto, con amor, con cariño, Él quiere morar dentro de su corazón. Y cuando Jesucristo mora dentro de su corazón, téngalo por seguro, usted va a cambiar. Usted va a cambiar. Y esto va a ser un crecimiento, esto va a ser, sí, una vida en donde todos los días vamos a crecer. Todo para la gloria de Dios. Y esa es la obra del Espíritu entre nosotros.
Bueno, para todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, ¿sí? Que tengan la oportunidad, porque es que papá le va a dar la oportunidad, la bendición a muchos de escuchar este mensaje. Para ustedes les doy la bienvenida en el amor del Señor Jesucristo, y para ustedes esta palabra, porque yo sé que todos necesitamos una palabra de Dios, ¿sí? Voy a leer, sí, voy a leer un pasaje que voy a iniciar con un pasaje que está en Lucas 17. Lucas 17, sí, el versículo 5, Lucas 17, el versículo 5 y 6. Es un pasaje en donde los apóstoles, aquellos discípulos del Señor Jesucristo que andaban con él, le expresaron un deseo al Señor o una petición al Señor. Y lo que quiero hacer notar aquí es la respuesta del Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque es que esta misma petición, esta misma, digamos, la oración que los apóstoles le hicieron al Señor Jesucristo, en algún momento de nuestra vida, usted y yo le hemos pedido al Señor lo mismo. Pero el Señor me hizo entender algo, y eso es lo que quiero compartir a ustedes. Espero que sea para edificación de ustedes también, y espero que también sea para crecimiento de todos ustedes. Sí, como le digo, tanto usted como yo y casi todos nosotros en algún punto hemos llegado a expresar esto que los apóstoles le expresaron al Señor Jesucristo. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dice así la palabra del Señor. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Esta es la petición de los apóstoles y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Y como le digo, en algún momento, a lo mejor usted y yo hemos pedido lo mismo, ¿sí? Pero mira la respuesta del Señor: aumentanos la fe. El Señor en ningún momento les dice a ellos: sí, yo le voy a aumentar la fe, o no, no se la va a aumentar. Mire la respuesta del Señor. Es una respuesta en la cual debemos de nosotros meditar. Porque cuando ellos le dicen al Señor: Señor, aumentanos la fe, es porque ellos sí tenían fe, y ellos se vieron en la necesidad, de pronto por las circunstancias, de pronto por lo que están enfrentando, de pronto por lo que tenían en sus mentes. Ellos se vieron la necesidad de que, aunque tenían fe, quisieron que el Señor les aumentara su fe. Pero mire que el Señor Jesucristo nunca les dice: sí, yo le voy a aumentar la fe, o no, no se lo voy a aumentar. La respuesta del Señor Jesucristo dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. O sea, que la respuesta del Señor Jesucristo es: mire, ustedes no necesitan que yo les aumente la fe. Ustedes no necesitan que se les aumente la fe. Y miren lo que el Señor usó para decirle a ellos que no era necesario pedir que le aumentara la fe. El Señor usó una comparación de un grano de mostaza. Ahora, según dicen los entendidos, y creo que es así, la semilla de mostaza, el grano de mostaza, es de las más pequeñas semillas o de los más pequeños granos que existen. Entonces es tan chiquitica que mire que el Señor usó eso. Usó una comparación de un granito de mostaza que es bien pequeñito, para decirles: mire, ustedes no necesitan que yo les aumente la fe. No oren, no pidan que les aumente la fe. Solamente les digo, si su fe fuera como ese chiquitica, este granito, con eso ustedes hacen cualquier cosa. Con esa fe del tamaño de un granito de mostaza, ustedes le pueden decir a cualquier cosa que estén enfrentando: desarráigate, quítate ante mí, y os obedecería. Eso es todo lo que usted necesita. Comprende, entender el por qué el Señor Jesucristo hizo la comparación de un granito de mostaza. No pidamos que el Señor nos aumente la fe, porque seguro que el Señor nos va a decir lo mismo que dijo a los apóstoles: no pidas que te aumente la fe. Sencillamente, si tu fe fuera así de chiquitica, eso es lo suficiente. Eso es suficiente para que tú le digas a cualquier cosa que tienes al frente, que te esté estorbando, que impida que tú avances, que impida que tú alcances tus objetivos, que impida que tú alcances las promesas mías. Esa fe tan chiquitica es suficiente para que tú le digas:
quítate delante de mí, desarráigate, que voy yo para adelante. Y seguro que os obedecería. ¿Sí? Solo es tener fe. Mire, y usted y yo, ¿cómo fuimos salvos? Nosotros fuimos salvos cuando usted y yo aceptamos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, cuando nosotros reconocimos que la sangre del Señor Jesucristo es la que nos limpió de todos nuestros pecados, nosotros lo hicimos por fe. Porque la palabra de Dios dice, porque por fe sois salvos y no por obras, porque es un don de Dios. Entonces, mire, desde un instante, en un momento que nosotros iniciamos en este camino, desde un momento que el Señor nos llama y nosotros creemos, lo hacemos es por fe. Lo hacemos es por fe, porque usted y yo llegamos a los pies de Jesucristo. Usted y yo aceptamos que su sangre es la que nos limpia todos nuestros pecados y nos hace justo delante de Dios. Lo hicimos por fe. Eso es lo que, así nosotros iniciamos este camino. Así es como nosotros comenzamos en esta nueva vida que el Señor Jesucristo nos llamó a caminar, la fe. Entonces, lo que pasa es que yo he escuchado de muchos pastores, muchos predicadores, muchos evangelistas que inclusive quieren hablar de diferentes tipos de fe. Y quieren colocar la fe como en diferentes clases de fe o como peldaños, algo así. Es más, he escuchado que algunos predicadores hablan de la super fe, que para unas cosas hay que tener fe y para otras cosas hay que tener una super fe. Yo estoy en desacuerdo con eso. No hay diferentes tipos de fe. Yo estoy en desacuerdo con eso. Según las Escrituras, según lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice en este pasaje, no hay diferentes tipos de fe. Así como tampoco debemos de pedir que nos aumente la fe. No es que para ciertas situaciones que enfrentamos necesitamos una fe y para otras otra fe, y para otras circunstancias otra fe y para otra fe. No, es la misma fe. Entonces, si usted y yo fuimos salvos, si usted y yo abrimos nuestros corazones para que Jesucristo entrara aquí y cambiara nuestras vidas, lo hicimos por fe. Esa misma fe es la que necesitamos para caminar en este mundo, para caminar en esta tierra. Esa misma fe es la que nosotros necesitamos para enfrentar cualquier tipo de circunstancia. Entonces, si usted y yo iniciamos en este camino por fe, esa misma fe es la que Dios nos pide que nosotros debemos de ejercer. Con esa fe debemos de actuar para enfrentar cualquier tipo de circunstancias. Es la misma fe. No hay dos ni tres fe. No hay una super fe. Créanme de que no. ¿Sí? Hay una sola, entonces esa fe, la misma, tenemos que ejercerla. Y este conocimiento es muy importante, porque es que si nosotros fuimos salvos por fe, usted y yo ya tenemos fe. Tenemos esa fe como un grito de mostaza, en la cual, por medio de la cual, por la fe, le dimos al pecado, quítate delante de mí en pecado, porque Jesucristo con sangre me limpió todos pecados. Y por esa misma fe, usted y yo recibimos el Espíritu Santo. Por esa misma fe, nosotros enfrentamos día tras día. Cada vez que nosotros levantamos, podemos enfrentar en este mundo todo lo que nos rodea, es por la fe que ya nosotros usamos cuando creímos en el Señor Jesucristo. ¿Sí? Esa misma fe es para enfrentar cualquier circunstancia. Cualquier circunstancia que usted está enfrentando, cualquier problema, cualquier dificultad. Inclusive para mantenerse fiel al Señor, use la misma fe que Dios le dio cuando usted recién fue salvo. Tiene una enfermedad, por la fe usted puede ser sano. Tiene una contrariedad, por la fe usted puede superarla. Tiene una dificultad en su casa, por la fe usted puede obtener la victoria. Tiene una circunstancia de falta de trabajo, falta de empleo. Si usted está enfrentando cualquier problema, ¿sí?, con su salud, cualquier problema con su familia, cualquier problema con sus hijos, si usted está en dificultades, si usted está en angustia, en preocupaciones, la misma fe le sirve para obtener la victoria. Y el Señor Jesucristo le está diciendo, si tú eres fe como un granito de mostaza, es suficiente para que tú te vayas por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier problema y obtengas la victoria. En Hebreos 6, que habla acerca de los héroes de la fe, desde el mismo Abel, dice que por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. Por la fe otros derribaron y destruyeron ejércitos. Por la fe otros sí recibieron sanidad. Por la fe Abraham, juntamente con Sara, recibieron un hijo aún fuera del tiempo natural. ¿Sí? Por la fe es lo que todos estos héroes de la fe alcanzaron buen testimonio. Entonces no hay tres tipos de fe. No, una sola.
una sola fe. Entonces yo le invito a que usted ejerza la fe, que usted se pare firme ante cualquier circunstancia porque usted ya tiene fe. Obtenga la victoria y la fe se enfoca. La fe se enfoca en la palabra de Dios. Lo que usted tiene que es creerla, ejercer la fe y creerla. Eso es lo que tiene que usted hacer. ¿Sí? No es cuestión de que usted en realidad pida que aumente la fe. Una cosa, algo que en realidad afecta que usted ejerza la fe es la falta de identidad. Porque muchas veces usted no sabe lo que es en Cristo Jesús. Usted muchas veces dice, yo soy hijo de Dios, yo soy una hija de Dios. Sí, pero si usted estuviera consciente, si usted tuviera identidad, que usted sí es un hijo de Dios, que usted es una hija de Dios, mire, entonces cuando usted va a ensancharse, va a sacar pecho, y entonces usted va a usar lo que ya tiene la fe. Porque usted tiene una identidad, y esa identidad lo que lo va a llevar es a usted ejercer la fe que ya tiene. ¿Sí? Les voy a leer un pasaje aquí en Hebreos. Mire lo que dice Hebreos cuando el Señor está hablando de que cuando iba a ingresar a Israel, a la tierra prometida. Mire lo que dice las Escrituras. Porque también a nosotros, Hebreos capítulo 4, voy a leer desde el versículo 2. Miren esto, vamos a leer desde el 1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como a los israelitas cuando iban a entrar a la tierra prometida. Perdón, aquí una pausa. Dios le había dicho a los israelitas, mire, yo los saco de Egipto y los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Por eso se habla de la tierra prometida. Dios le dice, yo los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel, una tierra donde ustedes van a tener amplitud, donde no va a haber nada, donde ustedes no van a tener escasez, donde no van a tener necesidad. Ustedes todos lo van a tener abundancia. Van a habitar en casas que ustedes no construyeron. Van a habitar en ciudades que ustedes ni siquiera han puesto un ladrillo. Ustedes van a cosechar de muchos sembrados que ni que ustedes sembraron. Allá los llevo y todo va a ser en abundancia. Se los voy a dar. Dios le dijo a ellos eso, se los voy a dar. Y dice la palabra, sigo en el versículo 2, Hebreos 4. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Ellos escucharon todo eso. Ellos escucharon de Moisés todas las promesas de Dios. Mire, el pueblo de Israel, cuando iban a ingresar a la tierra prometida que estaba en el desierto, ellos escucharon cantidad de promesas de Papá Dios. Cantidad de promesas. Así como hoy en día usted y yo tenemos cantidad de promesas según la palabra, según las Escrituras. No importa la circunstancia por la cual usted está pasando. Mire, la palabra de Dios tiene una promesa para esa circunstancia que usted está atravesando. La palabra de Dios tiene una promesa para cualquier situación adversa, cualquier dificultad, cualquier cosa que lo esté entristeciendo, cualquier cosa que le esté quitando el sueño, cualquier cosa que no le deje la mente tranquila porque usted está lleno de preocupaciones, de temores, de miedos, cualquier cosa que le ponga a usted temor por el futuro o por el mismo presente que usted está enfrentando. ¿Sí? Dios tiene una palabra para usted, Dios tiene una promesa para usted y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, mire, los israelitas en el desierto, ellos recibieron una cantidad de palabras, cantidad de promesas. Dios le tenía a ellos cantidad de promesas. Pero ¿sabe una cosa? A ellos no les aprovechó el oír, el escuchar. En ese entonces no había una Biblia, pero en ese entonces sí había un Moisés, en donde constantemente a ellos le estaba anunciando las promesas de Dios. Constantemente Moisés les mantenía anunciando la palabra de Dios. Y hoy en día nosotros tenemos una Biblia. Hoy en día tenemos nosotros tenemos muchos ejemplos de cómo Dios ha actuado el día de ayer. Y la palabra dice que el Señor es el mismo de ayer, hoy y siempre. En Él no hay sombra de variación. Entonces también nosotros tenemos cantidad de promesas que en las Escrituras. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Mire, voy a leer otra vez el versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a ellos el oír la palabra. Ahora, ¿por qué no les aprovechó? Que aquí es donde hay que poner atención. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos escucharon la palabra, pero la escucharon sin fe y por eso no la aprovecharon.
Hoy en día nosotros también tenemos la palabra de Dios, tenemos cantidad de promesas, pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué el cristiano, saben por qué seguimos de derrota en derrota? ¿Sabe por qué una persona sigue como si Dios no los quisiera, como si Dios no los amara, como si no les importara todo lo que están atravesando? Porque aunque la palabra está llena de promesas, la escuchan y no con fe. Así pasó allá atrás con los israelitas. No les aprovechó la palabra por ir acompañada de fe en lo que la escuchaba. Entonces, cuidado que de pronto usted hoy en día está escuchando palabra, está escuchando las promesas de Dios. Usted cuando lee las escrituras y está porque no la aprovecha por falta de fe. Falta de fe, y no diga, Señor, aumentame la fe. No hay necesidad. Si usted tuviera la fe como un granito de mostaza, y usted lee esta palabra, la cree. Usted lee estas promesas de Dios, las cree. Ejerce esa fe que usted ya tiene y téngalo por seguro que usted va a tener la victoria. Téngalo por seguro que usted va a obtener la victoria. Se lo digo en el nombre del Señor Jesucristo. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo hombre para que se arrepienta. ¿Sí? Entonces, cuando usted escuche la palabra, póngale fe. Eso es lo que usted necesita. Póngale fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sí. Exacto. Sí. Entonces, yo lo invito a que usted ya no ore, o ya no piense que usted tiene poquitica fe. Es que si tuviera fe, no. Usted ya tiene fe. Usted ya tiene fe. Lo que pasa es que también usted necesita identidad. Eso es lo que le faltó a los israelitas cuando andaban, sí, en el desierto. Les faltó identidad. Identidad de saber quiénes eran ellos. Ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos eran una nación santa escogida por Dios. Dios se había agradado de ellos. Le hizo la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos eran el pueblo especial de Dios. Sobre toda la nación de la tierra, Dios le plació escoger a Israel. ¿Qué vamos a hacer? A Dios le plació eso. Ellos eran los especiales de Dios. Ellos eran los consentidos de Dios. Ellos eran los niños mimados de Dios. Y Dios estaba para ellos. Ellos les faltó identidad. Pero esa falta de identidad fue que les estorbó escuchar la palabra con fe. Y eso es lo que le falta a mucho cristiano, y el diablo se ha encargado de llenarle la cabeza, la mente a los cristianos, tanto complejo de inferioridad, que aún así todo usted y yo, siendo hijos de Dios, la falta de identidad nos lleva a no reconocer lo que somos en Cristo Jesús. Y por eso es que a veces ni sentimos con fe o mantenemos pidiendo que no aumente la fe. Falta de identidad. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace falta? Mire, ¿qué es lo que le es difícil al cristiano? El vivir por fe. ¿Sí? Porque es que la palabra dice, el justo por la fe vivirá. Mire, la fe para usted y para mí es un estilo de vida. Es un estilo de vida. La fe no es de que uno la vaya a usar solamente cuando tenemos dificultades, porque también es un problema grande de los hijos de Dios. Es un problema grande de nosotros los cristianos, que solamente queremos ejercer la fe cuando tenemos dificultades o problemas. Y no, la fe es lo que nos lleva a nosotros a tener ese estilo de vida que le agrada a Dios. Porque es que mire, por la fe usted y yo dejamos el pecado. ¿Por qué cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo Jesús queremos hacer las cosas diferentes? Por fe, porque queremos agradar a alguien que ni siquiera hemos visto. Queremos agradar a nuestro Señor Jesucristo, queremos ser como nuestro Señor Jesucristo, queremos agradar a nuestro Padre Celestial, y pues ahí nunca lo hemos visto, ni usted y yo, a no ser que Papá Dios le haya dado la gracia de llevárselo al paraíso, o le haya dado una visión, o se le haya aparecido. Si no, usted y yo vivimos por fe, porque estamos hablando de alguien que no hemos conocido. Tenemos la esperanza que el día de mañana vamos allá, al lugar que Dios nos tiene preparado, y eso lo creemos por fe. Nosotros no queremos dejar de hacer lo malo. ¿Por qué? Porque queremos agradar a aquel que nos llamó, y lo hacemos por fe, porque usted y yo nunca hemos visto a Dios. Entonces, ¿cómo nosotros estamos hablando de alguien que no hemos visto? Por fe, porque eso es lo que le agrada a Papá Dios. La fe no tiene nada que ver con los 5 sentidos. Nada. Los 5 sentidos son para comunicarnos con este mundo natural donde Dios nos ha colocado, en este planeta Tierra. Para eso nos sirven los 5 sentidos, para comunicarnos con este mundo natural en el cual estamos viviendo.
Pero la fe es aquel sentido que Dios nos ha colocado para que constantemente estemos comunicándonos con Él, para que constantemente por la fe nosotros estemos percibiendo a Papá Dios, estemos percibiendo al Espíritu Santo. Para que por la fe nosotros constantemente, día tras día, estemos conscientes de quién es el que está viviendo entre nosotros. Dentro de nosotros no está viviendo una emoción. Dentro de nosotros no está viviendo un sentimiento. Dentro de nosotros está viviendo aquel que murió y resucitó, el Señor Jesucristo. Y a eso ha venido el Espíritu Santo. Y a eso Dios ha enviado el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo revele a nuestro Señor Jesucristo. Y eso todo es por fe. Todo esto por fe. ¿Por qué usted y yo oramos? Usted y yo oramos, nosotros nos arrodillamos y oramos por fe, porque sabemos por la fe que el Dios nos está escuchando. Entonces esa es la misma fe que debemos de ejercer para todo. Esa es la misma fe que nos lleva a nosotros a vivir día tras día, constantemente. Sea para alabar, sea para adorar, sea para gozarnos, sea para estar felices, sea para tener paz, tranquilidad. Eso lo hace la fe. Sea para vencer una enfermedad, sea para vencer una contrariedad, sea para vencer una pobreza, sea para vencer la escasez, sea para vencer una atadura, sea para vencer una dificultad. Es la misma fe. Sí, dice Habacuc. Mire lo que dice Habacuc 2. En el libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Mire lo que dice el profeta Habacuc, capítulo 2. El versículo, voy a leer el 2, perdón, voy a leer el 3 y el 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice así: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Y ustedes saben que usted y yo somos justos porque por la fe, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo, se nos ha imputado a nosotros y Dios nos ve como justos. Dios nos ve como justos. Olvídese cómo lo ve su vecino. Olvídese cómo lo ve a usted su familia. Olvídese cómo lo ve la gente de afuera. Lo que importa es cómo Papá Dios lo ve a usted. Ahora, asegúrese de estar dando buen testimonio. ¿Sí? Pero es que mira, ¿sabe por qué digo esto? Porque es que el ser humano nunca nos va a ver a usted y a mí justos. Pero es que a nosotros no nos interesa cómo nos ve el vecino. A nosotros no nos interesa cómo lo ven los demás. Lo que nos debe interesar es cómo nos ve Papá Dios. Y Papá Dios lo ve a usted y a mí, se ha aceptado el Señor Jesucristo como Salvador, como justo. Y dice que el justo, usted y yo, por la fe vivirá. Y esto lo repitió el apóstol Pablo. Mire que el apóstol Pablo lo repitió en Romanos 1:17. Romanos 1:17. Voy a leer Romanos 1:17, donde el apóstol Pablo cita esto mismo. Romanos 1:17. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:17. Porque no me avergüenzo del evangelio, de la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo de las promesas de Dios. Porque no me avergüenzo de lo que Dios dice en su palabra. Porque no me avergüenzo de las escrituras. Así cualquiera la quiera desacreditar. Así cualquier persona diga que esto es un libro de hombre. Me importa lo que los hombres digan. Lo que me importa es lo que usted y yo creemos. Y nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia está consignada a la voluntad de Papá Dios. Aquí están infinidad de promesas para usted y para mí. Y dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas nuevas, no me avergüenzo de las escrituras, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, en las escrituras, en la palabra de Dios, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Es un estilo de vida. No pide que le aumenten la fe. Si usted y yo tuviéramos fe como un granito de mostaza, eso es suficiente. Mire, Papá Dios sabe que esa fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente para usted andar de victoria en victoria. Esa fe del tamaño del grano de mostaza es la que usted necesita para tener la victoria sobre todo ataque del diablo, todo ataque de las tinieblas.
Esa fe es la que usted lo lleva a caminar día tras día con paz y gozo en su corazón, no importa lo que usted esté enfrentando. ¿Por qué? Porque usted tiene la esperanza, tiene la confianza, tiene la certeza, tiene la seguridad de que las promesas de Dios se van a cumplir en su vida y usted va a salir victorioso en cualquier circunstancia que usted está enfrentando. Créalo, porque hay milagros. Créalo, porque estamos ante el hacedor de milagros. Créalo, porque papá Dios no miente. Lo que Él dice, lo cumple porque lo cumple. Solamente espera que usted y yo tengamos fe como un granito de mostaza. Solamente eso, créale. Parece firme. Y como le digo, la fe no tiene nada que ver con los 5 sentidos. La fe tiene que ver solamente con creer lo que la palabra de Dios dice. La fe es la que lo lleva a usted a comunicarse con papá Dios. ¿Sí? Vamos a Gálatas. Quiero que vamos a Gálatas a terminar de leer una escritura muy interesante. En Gálatas vamos a leer en el capítulo 3. Voy a leer capítulo 3, Gálatas 3, del 10 al 14 primero. Gálatas 3, del 10 al 14. Y yo le invito a que usted coja este mensaje y se lo grabe en su corazón. Mire, es más, para yo estar aquí al frente de esta cámara, ejerzo la fe. Por eso estoy al frente de esta cámara, por la fe, porque estoy seguro que este mensaje, esta palabra que Dios me ha dado, va a llegar a muchísimas personas que lo necesitan. Porque es que esta palabra es porque papá Dios sabe que allá afuera hay muchas personas que necesitan escuchar este mensaje. Y yo le invito a que este mensaje usted lo comparta. Compártalo con toda su familia, compártalo con sus amigos, con amistades. Porque es palabra de Dios y por la fe yo sé que es palabra y por la fe yo estoy parado aquí al frente de esta cámara sabiendo que la obra es el del Espíritu Santo. Yo soy un colaborador de papá Dios por la fe y por la fe estoy haciendo esto y por la fe sé que usted va a recibir esta palabra en su corazón y yo sé que por la fe este mensaje le va a ser de victoria a usted y a mí. Leamos Gálatas 3. Gálatas 3 vamos a leer del 10 al 14. Voy a leer primero, ahí mismo en Gálatas 3, del 1 al 3. Este es como un pequeño regaño que el apóstol Pablo le hace a los de Gálatas. Les dice así: oh Gálatas insensatos. Y sabe aquí me voy a meter aquí, porque también quiero yo hablarles con respecto al por qué es tan difícil, tan complicado que un cristiano camine por fe, viva por fe. Ahí básicamente creo yo que hay dos cosas que le complican al cristiano el por qué vivir por fe, o andar por fe, o ejercer la fe. Una es falta de identidad. Y la otra es que, mire, la fe es algo tan sencillo. La fe, mire, Dios no nos complica la vida a nosotros. Nosotros mismos nos complicamos la vida y la existencia. Pero Dios hace las cosas tan sencillas y tan fáciles para nosotros que eso es lo que a veces eso es lo que nos lleva a nosotros a complicarnos la vida. La fe es algo muy sencillo. Por eso papá Dios dice: mire, todo lo que usted necesita en fe como un granito de mostaza es suficiente. Así de sencillo es esta vida en Cristo Jesús. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace difícil que uno viva por fe? Porque es que a veces el ser humano, y nosotros estamos acostumbrados como que tenemos que hacer, como que tenemos que nosotros esforzarnos, tenemos que hacer algo nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, como que hay que hacer algo grande para poder nosotros decir: sí, tengo fe. No, esto es muy sencillo. Y mire que en esto cayeron los de Gálatas. Mire lo que dice aquí el Señor. Del 1 al 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Eso es lo que el apóstol Pablo dice yo. ¿Por qué? Porque es que inicialmente la predicación del apóstol Pablo, los Gálatas se abrieron y por fe recibieron toda la prédica, recibieron el evangelio, recibieron la verdad, y por la fe fue que el Señor comenzó a hacer milagros entre ellos. Por la fe fue que Dios les suministró el Espíritu Santo a todos los que oyeron la palabra y la creyeron. Por la fe fue que les fue suministrado el Espíritu Santo a ellos.
por la fe. ¿Sí? Por la fe fue que el Señor comenzó a hacer milagros entre ellos, por la fe. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos cayeron de esa gracia. Ellos cayeron de esa gracia. Por eso el apóstol Pablo regaña: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad? ¿Sí? Dice en el versículo 2: eso solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado, iniciaron su vida en Cristo Jesús por el Espíritu, o sea, por la fe. Y dice: ¿ahora vais a acabar por la carne? Ese fue el problema de los Gálatas, ese es el problema a veces de muchos cristianos. ¿Sí? Usted como que necesita obrar, usted como que necesita ayudarle a Dios, usted como que, pero yo creo que ahí Dios he dicho, ¿no? Porque es un dicho que no está en la Biblia. ¿Sí? El que madruga, Dios le ayuda. O hay personas que en su ignorancia piensan que a Dios hay que ayudarle. Y con todo respeto voy a decir algo, ¿sí? Sí, el ser humano es un ser muy inteligente porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos somos muy inteligentes y por eso vemos tanto avance tecnológico. Por eso en la medicina vemos la medicina misma, la droga, ¿cierto? Las pastas que la gente toma, ¿cierto? Porque el hombre se ha inventado esas cosas, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Sí, la tecnología misma. Tanto, por ejemplo, avance para ir, digamos, que a la luna, tanto medio de transporte fantástico que tenemos hoy en día, tantas cosas para solucionar, porque el hombre se ha inventado muchas cosas y está bien, porque es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y ahí estamos ejerciendo, ¿sí? La imagen y semejanza de Dios, la inteligencia. Pero ¿sabe una cosa? El problema es que el hombre se cree a veces más inteligente que Dios. El problema es que mucha gente piensa que hay que ayudarle a Dios. Entonces, si yo madrugo, Dios me ayuda. No, eso es mentira. Madrugue a orar, pero no para ayudarle a Dios. Hay mucha gente que dice que, ay, es que a Dios hay que ayudarle. ¿Sí? Y esto, lo que yo digo que voy a decir con respeto es esto. Hay muchas personas que cuando tienen enfermedades, ¿sí? Y van a ser operadas, que es lo que más escucho yo. Muchas personas oran y dicen: ay, papá Dios, guía la mano del médico. Que sea tú ahí operando con el médico. En pocas palabras, ¿qué está diciendo? Que el médico le está ayudando a papá Dios. No, Dios para sanarlo no necesita de la mano de un médico. Dios para sanarlo no necesita de la mano de una medicina poderosa que haya inventado el hombre. Por la fe, usted y yo podemos ser sanos de cualquier enfermedad. Si por la fe la Escritura dice que el Señor Jesucristo levantó muertos. Por la fe el Señor Jesucristo levantó muertos. Por la fe leprosos fueron limpiados. Ciegos de nacimiento por la fe recibieron la vista. Cojos de nacimiento por la fe volvieron a caminar. Cualquier tipo de enfermedad, cualquier endemoniado por la fe, los demonios salían de las personas. Por la fe que la gente ejercía en el Señor Jesucristo, los demonios tenían que dejar de atormentar a las personas. Por la fe, cualquier tipo de enfermedad Jesucristo sanó, no médico. Ahora, si su fe no llega hasta allá, los médicos. Pero yo sí no creo ese cuentico de que, ay, papá Dios, que tú estás esperando en vez del médico, que tú cojas la mano de Dios, desde el médico, y que tú por la mano del médico me operes. No. Ahora, si usted cree en la medicina, entonces no es pecado. Sí, no es pecado. Ya, vuelvo, repito. ¿Sí? Nosotros fuimos creados en imagen y semejanza de Dios y por eso los médicos, ¿sí? se preparan tanto, porque son seres inteligentes que fueron creados en imagen y semejanza de Dios y por la medicina, claro que pueden ser sanados, claro que sí. Lo que pasa, el problema es cuando se llega a una enfermedad terminal. El problema es cuando se llega a una situación en donde ningún ser humano lo puede ayudar y usted tiene que depender de papá Dios. Ahí sí entonces se tiene que creer en milagros. Como Israel en el desierto. Israel en el desierto, ¿a dónde acudía? Sí o sí tenían que ejercer la fe. Sí o sí tenían que creer. ¿Para dónde iban a pegar? Y a veces Dios en su gracia, en su misericordia, nos lleva al desierto porque Él quiere que nosotros experimentemos eso. Y que toda la gloria se la lleve Él. Que toda la gloria y toda la acción de gracia se la lleve Él, el único. La palabra dice que el Señor Jesucristo llevó todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Y por su llaga fuimos sanados. O por la fe. Necesitamos esa palabra y debemos de ser sanos. La palabra de Dios dice que el Señor desea que seamos prosperados en todas las cosas. Y esa palabra, por la fe, es que usted puede vencer la pobreza. Por la fe usted puede vencer la ruina. Por la fe usted puede vencer cualquier tipo de necesidad de escasez. Porque Dios lo quiere a usted prosperado. Así le duela a muchos. La prosperidad le pertenece a los hijos de Dios.
pero el diablo ha tergiversado esa palabra y son más prosperados los incrédulos, son más prosperados los ateos que los cristianos, teniendo nosotros un Dios que es los cielos y la tierra. Y quien es nuestro Padre, ¿no? A quien llamamos Padre. Y muchos se han contentado con la pobreza, con la necesidad porque creen. Y eso viene del catolicismo. Eso viene del catolicismo, porque el catolicismo le cauterizó la mente a las personas para que creyeran que la pobreza honraba a Dios, que la ruina honra a Dios. No, eso es mentira del diablo. La pobreza y la ruina es herencia de la caída de Adán. Por causa de la caída de Adán también la gente hereda pobreza, necesidad, escasez. ¿Y quiénes están disfrutando de las riquezas? Los incrédulos, los ateos, son los que están disfrutando de la riqueza. Y los cristianos que decimos que tenemos el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, quien creó esta tierra y creó toda la plata, muchos que andan en miseria. ¿Por qué? Porque piensan erróneamente que eso honra a Dios. No, eso no honra a Dios, honra al diablo. Entonces también tiene que ser liberado y por la fe creer lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que Dios quiere que tú tengas plata en abundancia para que usted preste plata y usted no esté pidiéndole plata prestada a alguien. Para que usted haga obras y ayude a otras empresas a que crezcan. ¿Sí? Eso es lo que hace la fe. La fe nos da libertad cuando usted y yo creemos en la palabra de Dios. Acuerde lo que le pasó a los israelitas cuando iban a entrar a la tierra prometida. No les aprovechó la palabra el escuchar porque no fue acompañada por la fe. Y dice, temamos, no vaya a ser que lo mismo nos pase a nosotros, a usted, a mí, que creyendo aquí la palabra, leyéndola, escuchándola, tantas promesas de Dios y no la creamos. ¿Por qué? Porque no va acompañada de fe. Entonces acompáñela de fe y verá que usted va a tener victoria en todas las circunstancias que usted atraviese. Dice en Gálatas, por eso es que el apóstol Pablo le dice a los de Gálatas, bueno, insensatos, ¿qué pasó con ustedes? Empezaron bien y van a terminar mal. ¿Por qué? ¿Por qué están terminando mal? Porque ellos comenzaron a depender de las obras de la ley para poder recibir milagros. Por eso él les dice, bueno, ustedes reciben el Espíritu Santo por las obras de la ley o por fe. No, por la fe. Porque ellos a lo mejor quisieron hacer obras para recibir el Espíritu Santo. No, así no son las cosas de Dios. Miren el versículo, vale, del versículo 10 al 14. Allí vivo en Gálatas 3. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley, para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque escrito está, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo y toda clase de promesa que está aquí en las Escrituras. Por la fe es que recibimos. Entonces hay muchos que están dependiendo de las obras de la ley. ¿Qué es depender de las obras de la ley? Que Dios lo bendice si usted hace esto y esto y esto, o si usted no hace esto y esto y esto. Que hay mucha prédica de ese estilo. Hay mucho pastor, hay mucho predicador que se para en un púlpito para decirle al pueblo, para querer que el pueblo ande por las obras de la ley. Y eso no es así. Eso no es así. Porque todo aquel que depende de las obras de la ley para ser justificado está bajo maldición. Y todo aquel que depende de las obras para poder ser bendecido, para poder ser prosperado, para poder ser sanado, para poder vencer cualquier problema, para poder andar en Cristo Jesús, está bajo maldición. Usted no quiere depender de nada ni de nadie. Usted no depende de las obras de Dios para que usted sea prosperado. Usted no depende de las obras de la ley para que usted sea sanado. Usted no depende de hacer ninguna obra para que Dios haga un milagro en su familia, en su casa, en su vida. No, solamente por la fe. Ahora, eso no se trata de que usted va a pecar libremente, porque es que uno no debería ni siquiera mencionar eso. ¿Sabe por qué? ¿Y por qué hay que mencionarlo? Porque hay muchos que malinterpretan. Hay muchos que dicen, entonces que vamos a pecar, que igual Dios nos va a bendecir. Entonces que vamos a pecar. No, hombre, no vamos para los extremos. Eso quien dice eso es por ignorancia de lo que la palabra de Dios dice. No se trata que, por eso al principio yo decía, si usted y yo recibimos al Señor Jesucristo por la fe en tu corazón, entonces nosotros vamos a andar en nueva vida, vamos a dejar el pecado, vamos a dejar esto, vamos a dejar de andar en tanta mentira, tanto engaño, vamos a dejar de hacer esto y esto
¿Por qué? Por fe, porque queremos agradar a alguien que no hemos visto, pero no para ser bendecidos. Nosotros tenemos todo el derecho de ser bendecidos por ser hijos del Dios Altísimo. Y a Él le llamamos papá, papito, papá lindo. A Él le llamamos Padre mío, Abba Padre. Y por la fe es que Él se agrada. Por la fe es que Él cumple cada una de sus promesas, no por hacer obras. No por hacer obras. Ahora vuelvo y repito, usted anda en una nueva vida, usted se aparta del pecado, usted se aparta del engaño, usted se aparta así del mundo, usted quiere agradarle a Él, porque es que usted recibió el Espíritu Santo, porque usted ha nacido de nuevo, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, pero no para que Dios lo bendiga, no. Aquí mismo la palabra de Dios dice, versículo 5. Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vuelvo a leer. Gálatas 3, Gálatas 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Por la fe, por el oír con fe. Porque cuando usted escucha las promesas de Dios y la escucha con fe, le va a aprovechar y usted va a ver milagros en su vida. Y vuelvo y repito, ¿qué es la fe que usted necesita? Un granito de mostaza. Eso es lo que usted necesita. Identidad como hijos de Dios. Identidad de saber que usted es justo ante los ojos de su Padre. Identidad que todas las promesas de Papá Dios son en Jesucristo, sí, amén. Todas las promesas que Papá Dios tiene en la Escritura son para usted y para mí. Identidad en saber que esto le pertenece a usted. Como hijo de Dios, le pertenece a usted. Ya una vez que usted aceptó al Señor Jesucristo, eso le pertenece a usted. Eso es suyo. Todas y cada una de las promesas de Papá Dios en estas escrituras le pertenecen a usted y me pertenecen a mí. Entonces lo que tiene que hacer, en vez de pedir que le aumenten la fe, lea las escrituras, empápese de las escrituras, llene su corazón de las escrituras, llene su mente, llene su corazón de las escrituras. Para que entonces usted tenga esa identidad de que todo eso le pertenece a usted y que usted, con eso, con esa fe, usted puede obtener victoria ante todas las circunstancias y toda adversidad. Es la fe. Quiero leer un versículo, un pasaje en Miqueas 6, de 3 al 8. Gracias, Padre, en nombre del Señor Jesucristo. Gracias Señor Jesús. Miqueas, el profeta, Miqueas, capítulo 3. Miqueas, venga, vuelvo para asegurarnos. Miqueas, ya que se me perdió. Paciencia. Miqueas capítulo 6, Miqueas capítulo 6, del 3 al 8. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor Jesucristo, dice la palabra. Miqueas capítulo 6, versículo 3 al 8. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas la justicia de Jehová. Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Con qué me voy a presentar ante Dios para que haga un milagro en mi vida? ¿Con qué me voy a presentar ante Papá Dios para que me bendiga? ¿Con qué me voy a presentar ante Papá Dios para que me prospere? ¿Con qué me voy a presentar ante Papá Dios para que me sane? ¿Con qué me voy a presentar ante Papá Dios para que haga el milagro de cambiar mis hijos, de cambiar mi cónyuge? ¿Con qué me voy a presentar ante Papá Dios para que me dé un excelente trabajo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. Me presentaré delante de Él con obras. ¿Qué voy a hacer? Versículo 7.
¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Decirle, papá Dios, te necesito. Te necesito. Tú eres todo lo que necesito para ser bendecido. Tú eres todo lo que necesito para yo alcanzar la victoria. Entonces, como les digo, mis hermanos en Cristo Jesús, como le digo a mi amigo, mi amiga, no siga pidiendo que le aumente la fe. Solamente tenga dos cositas: identidad en quién es usted, en Cristo Jesús. Y lo otro, no se complique pensando que tiene que hacer cantidad de cosas. No, solamente crea. Escuche la palabra, reciba la palabra y póngale fe, que así le va a aprovechar. Y voy a terminar con este pasaje. Gálatas 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Dios me lo bendiga. Bendiciones para todos ustedes. Que la paz del Señor Jesucristo obre en sus corazones para que ustedes escuchen la palabra y la escuchen en fe. La escuchen con fe. Porque aquel que quiere hacer milagro en su vida, no importa el milagro que usted necesite, para Dios no es nada imposible. Y todo es posible para aquel que cree. Dice la Escritura, todo es posible para aquel que cree. Entonces, lo invito a que usted ejercite la fe que una vez fue dada a los santos.